La adoración, como nos enseñaba Cristian, es una acción, no solo una expresión, sino que la expresión acompañada de la acción. Ese es el punto principal, la acción de lo que nosotros creemos. El domingo pasado empecé con esta orientación que es una doctrina, y todo discípulo está orientado en el concepto y en la interpretación de lo que es la doctrina. La doctrina es mandamientos que revelan la voluntad de Dios y apela a la obediencia. La verdad que son 3 puntos de esta orientación que tengo. El domingo pasado compartí el primer punto. ¿Qué somos? Somos mayordomos. Y hoy día quiero iniciar el punto 2 con que Dios quiere mayordomos honrados. Porque definitivamente somos mayordomos y nada más. No somos dueños de nada. El salmo que cantábamos decía, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, si Él nos hizo, ¿de qué podemos ser dueños si no somos dueños ni de nosotros mismos, ni nada de lo que tenemos? Porque todo lo creó el Señor para el bien de sus hijos, de su creación, pero para la gloria de su nombre. Amén. Nosotros somos los beneficiados, pero la gloria es para el Señor. Meditaba en esta semana en el encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesús. Y estaba viniendo a mí la pregunta que hizo Pablo. ¿Ustedes se acuerdan la pregunta que le hizo el Señor a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Digo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la pregunta de Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, se te va a decir. Se te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. El Señor le reveló a Ananías, Él te ve en visión a ti, por tanto tú vas a ir y le vas a decir las cosas que Él tiene que hacer. Primero, arrepentimiento. Segundo, bautismo. Lo bautizó en el mismo momento. Y después entonces el Señor empezó a tratar directamente con él por el testimonio que podemos leer de Pablo ahí en la carta que le envía a los Corintios. Esa pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Es una pregunta tan tremenda. Fíjese usted que el Señor, cuando creó a Adán y Eva, Él les dijo lo que tenían que hacer. Ellos no le preguntaron, Señor, ¿qué vamos a hacer? Cuando les da el mandamiento de comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le advirtió el Señor. Pero también tras la enseñanza, pues la enseñanza del Señor nunca es para condenar, es para librarnos de un estado que no corresponda a un hijo de Dios, es decir, estar libre. Entonces advierte. Y entonces allí el punto es,
podemos hablar mucho de la caída de Adán y de Eva, pero en rigor, después de haber dicho todo, raya para la suma, como se dice, ellos dijeron, no te obedecemos. No obedecieron. Pero no porque no entendieron. No, desobedecieron. Entendieron. Eso estaba claro. Qué tremendo es eso. Cuando pensaba en esto, hermano, la verdad es que me daba temor. Porque vivimos en una generación, desde ya años atrás, donde todo es corazón, solo. Donde se enfatiza una verdad, pero se sobreenfatiza, si no, se pone un equilibrio. Hermano, lo que tiene que hacer es creer nomás. No más, o sea, solo eso. Pero no se da vuelta la moneda, porque al otro lado, y hacer lo que cree. Es el punto. El Evangelio del Reino es eminentemente práctico. La teoría es una pata, o una pierna, o un pilar, como quieras. El practicarlo es la otra, y con las dos se camina bien. Debemos creer y hacer lo que creemos. Amén. Y pensando en esta palabra, en el qué debo hacer. Fíjese usted que si miran esto será un tema para otro momento, pero piénselo. ¿Impidió Dios a Adán y Eva que comieran del fruto? ¿Lo impidió? Él es el Señor. Pero cuando Él advierte, está impidiendo. Entonces me hago una figura bien folclórica, doméstica más bien. Es como cuando usted le dice a un hijo, hijo, no puedes salir, estás agripado. El médico dijo que debieras estar 2 o 3 días en cama. No, pero ya me siento bien, le argumentó. ¿Y quiere salir? Usted le está advirtiendo, como papá, le está advirtiendo que no salga. En mi opinión, ¿qué sería el impedir? Usted se para en la puerta, de aquí no me sales. Eso sería impedir. Pero si el chico se fue a la cama, no se fue por obediente, sino porque usted le impidió. La fuerza de obedecer a Dios está en lo que Él nos ha enseñado. Hay muchos ejemplos en la Escritura donde, hasta donde estaba entendiendo, para mí ya no es un misterio. Pues el hombre tiene una responsabilidad. ¿Impidió Dios a David que cometiera adulterio? ¿Impidió Dios a David que mandara a matar al esposo de esta mujer? Colocó la guardia ahí en la primera para que recibiera la flecha. La intención era que muriera. ¿Lo impidió? Lo impidió. Y así puedes ver otros pasajes, pero también podemos ver pasajes o podemos ver situaciones que ocurren en el mundo, que pueden ocurrir a nuestro alrededor. La pregunta sería, ¿me impedirá a mi Dios que yo peque? ¿Me impedirá a mi Dios que yo desobedezca? ¿Dónde está el pecado? En aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Para mí esto es muy serio y es tremendo. Usted conocerá a personas, líderes, no sé, hermanos o amigos, que por allí de repente ya no están. Pecaron. Y uno dice, ¿pero cómo?
con todo el conocimiento que tiene. Lo que significa entonces que el conocimiento no es garantía que yo obedezca. Sí, es el camino que me ilumina, obedece. La Biblia dice que para los cristianos, para los hijos de Dios, ¿qué es? ¿Qué dice el Salmo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es? ¿Quién es la luz del mundo? Primero Jesús. ¿Quiénes dijo el Señor que son la luz del mundo? Nosotros. La Biblia es la lumbrera que nos lleva para ser luz del mundo. Amén. Entonces, en los años cuando recién me entregué al Señor, hubo una frase que la anoté para el bronce por allí, cuando se nos enseñaba, los líderes, los pastores, y decía: la regla, la Biblia, es nuestra regla de fe. ¿Y qué más? Y de conducta. La fe entonces necesita una base de sustentación para mantenerse. Se llama conducta. Es decir, hago lo que creo. Amén. El Señor Jesús estaba ministrando a toda una multitud muy grande. Le estaba ministrando que Él era el pan de vida. Él dijo: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene parte conmigo, no tiene vida eterna. ¿Y qué pasó con la gente? Había mucho más gente que acá. Mucho más gente. Había una multitud. Y en algún momento se le fueron. Se empezaron a ir todos. Los discípulos quedaron preocupados. Lo que no sabían es la pregunta que le iba a hacer a ellos después. Después que todos se fueron, ¿qué vamos a hacer ahora? Diría Pedro, Juan, todos los... Señor, la palabra es dura, te dejaron solo. ¿Qué le dijo Jesús? Ustedes también. Yo no quisiera que nunca me haga esa pregunta el Señor, ciertamente. ¿Te quieres ir también, Omar? ¿Quién está obligado? ¿Quién nos une al Señor? El amor. La verdad, solo Él tiene palabras de vida eterna. Amén. La responsabilidad entonces personal siempre está campeando al lado nuestro. No es solo creer. Muchos, dice el Señor, me dirán en aquel día, creyeron en Él. Muchos. Pero el punto no es solo creer, sino también hacer lo que creemos, lo que nos ha sido revelado por el Señor. Esto como introducción. No lo olvidemos. Dios nos advierte. Su advertencia gloriosa es porque Él nos ama. Y podemos allí nosotros, hermanos, entender que su advertencia es para impedirnos de hacer lo que no debemos hacer, pero sí hacer lo que debemos hacer. El domingo pasado, de acuerdo a los pasajes que leímos, allí vimos que lo que era un mayordomo. Hoy día sería en términos modernos administrador. Y entonces queda muy claro, el Señor nos dice: yo creé la tierra es mía, todo es mío, ustedes son forasteros. Somos ave de paso, como diría por allí un proverbio que no está en la Escritura. Somos ave de paso. Lo importante es para dónde pasamos. Nos vamos con el Señor, amén. Entonces ya leímos aquello de acuerdo a lo que la Escritura misma nos está hablando. El punto hoy día es mirar también, si somos mayordomos, hay otra exigencia, porque mayordomo no fue un tema que nosotros elegimos serlo. No somos mayordomos, si no somos dueños de nada, entonces no es asunto como no soy dueño, voy a elegir esto. No elegimos nada. Somos mayordomos y sencillamente nada más que eso. Y gracias a Dios que podemos ser mayordomos del Señor. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, nos enteramos que somos mayordomos, somos solo administradores. Los bienes que tenemos parecen que son nuestros, pero no son nuestros. Solo mayordomos somos. Pero este mayordomo, en la tierra, en el mundo,
habrá dos tipos de mayordomo: honrado y no honrado. No salimos de allí, de ese nivel. Mayordomo. Dios quiere mayordomos honrados. Si estamos mirando, por ejemplo, la figura de un inquilino para nosotros, un mayordomo que está cuidando los bienes del patrón del campo, ¿qué sería un mayordomo honrado? Es uno que cuando hace las cosechas, ¿qué es lo que hace? Divide las ganancias tal como había acordado el patrón con él. No el mayordomo con el patrón con el mayordomo. No hay que olvidarse del orden. El que pone las cosas en la mesa es el dueño, no el trabajador. Entonces, ese mayordomo honrado, sencillamente 100 sacos de trigo, 200 sacos de papa, tantos kilos de arvestola, que es la legumbre, los animales, las crías nuevas, patrón, ahí está todo, eso es. Entonces él sabe lo que el patrón le dijo que tuviera. Y vamos a ver luego eso porque es una cosa tan tremenda. Dios también entonces tomó un convenio con sus mayordomos. Dios es el dueño de todo. Como decíamos, Él puso la semilla, la tierra, el sol, las lluvias, ¿qué más? Las fuerzas para trabajar, en fin, todo. Todo. Nosotros mismos, dice la Escritura, que somos hechura de Él. ¿Qué ponemos nosotros? La mano de obra. Trabajamos con los materiales que son de Dios. Amén. Esto también vino de la tierra, el plástico, todo, el petróleo, los productos del oro negro. Al recibir entonces las ganancias, nosotros como mayordomo, debemos preguntarnos qué parte de ellas corresponde a Dios por decisión de Él y qué parte corresponde a nosotros por decisión de Él. ¿Ya? Debemos respetar el trato que Dios ha hecho con sus mayordomos. Cada uno de nosotros es mayordomo. El trato de Dios con sus mayordomos es el más inimaginable. No hay nadie que se pueda igualar a este convenio. No hay nada. Ni nadie ha hecho un convenio con un mayordomo tan favorable como el que hizo el Señor. Eso semejó el patrón. Él dice, ustedes van a quedarse con el 90% de las ganancias. Eso dice. ¿Y yo? A mí me van a entregar el 10%. Ganar y ganar, parece, ¿no? Ganar y ganar. Amados, ese es el origen de los diezmos. Cristian nos hablaba respecto a la alabanza que uno de los sinónimos o contenidos de la adoración es honrar. Anotaba eso, es honrar. De tal manera que ofrendar, entregar los diezmos al Señor es adorarle. No solamente se adora con música, no solamente se adora postrado, también se adora postrado. Se adora con obediencia en todo lo que hacemos. Amén. Entonces entregar los diezmos a Dios es adorarlo. Debido a tantas orientaciones que hay hoy día, yo entro al internet, voy a encontrar líderes que dicen que hoy no hay que diezmar. Y se pueden escribir libros también. Si hay un evangelio que no es del reino también, hermano. ¿Ok?
Podemos sacar pasajes para decir no, probablemente. Yo quisiera estudiar lo que dicen sí nomás. Entonces, eso hace que muchos ignoren o tomen las decisiones, pero como a Dios hay que darle algo, entonces dan una propina. Esto voy a dar para Dios, pero con todo el corazón. El Señor no está exigiendo el 20 ni el 30, pero he sabido de hermanos que dan más del 20 y el 30. Pero el 10 es obligado. El 20 y el 30 no es obligado, pero si lo da, bueno, Dios bendice. Pero la obligación por eso es el 10. Y no podría decir, Señor, estuve durante todo este año dando el 30, por tanto el próximo año no voy a dar nada. No, Señor. El 10 no es asunto de decisión nuestra. Lo otro fue de decisión tuya y a Dios también le agrada. Por supuesto que sí. Amén. Entonces, otros pueden diezmar cuando se acuerdan o cuando les sobra, pensando que se trata de una ofrenda y nada más, pero no, hermano. El diezmo tiene un porcentaje, el 10%. ¿De qué? De la utilidad, de lo que Dios me bendijo. Y eso no es decisión nuestra. En cuanto a pagar los diezmos, no es cosa que podamos nosotros decidir. Ya está decidido por el dueño de todo. Si no lo pagamos, seremos mayordomo honrados. Piénselo. La Escritura dice que daremos cuenta a Dios por lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14, versos 11 y 12 dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios que Él es el Señor. Y cada uno dará cuenta a Dios. Obviamente no solo del diezmo, hermano. Porque no solamente el diezmo es de Dios, el 90% también, el 100%, todo es de Dios. Si nosotros somos de Él. ¿Ok? Pero en esa cuenta está todo. De eso y muchas cosas más. El punto es que hay que dar cuenta. ¿Qué parte de las ganancias corresponde a Dios? Por lo tanto, entonces no es ningún regalo que uno hace. Claro, dentro de un equilibrio alguno puede decir, bueno, es una persona que siempre diezma, pero no puede hacer por eso lo que quiere. La desobediencia de Dios no está solo en el diezmo, está en las ofrendas, y puede alguien estar desobedeciendo a Dios, diezmando y ofrendando y no teniendo la actitud acorde. Si el punto es ese, ahora estamos tratando la ofrenda, pero la mayordomía tiene que ver también con el tiempo. Para Moisés el tiempo era algo, pero prioritario. Él dice en el Salmo 90, Señor, dame sabiduría para vivir un día. Es decir, no gastar, invertir. La mejor inversión del tiempo es para Él. Amén. Un día nos decía Cristian acá, hace un par de domingos atrás, si usted se acuerda, cuando si alguien dice no tengo tiempo para Dios, ¿serio? ¿No tiene tiempo para Dios? Habrá que hacerle un día de 30 horas entonces. El 24 le quedó chico, corto. Entonces, hermanos, hablando del diezmo, que es parte de la mayordomía, el 10% de la mayordomía, nosotros tenemos que ver que no es algo de ponerlo en la mesa y analizar qué hago. No hay nada que analizar. Lo que habrá que administrar bien es el 90%. Porque alguien puede decir, yo no sé, yo diezmo y sin embargo igual no me alcanza el 90%. Es decir, que allí hay que mirarse en el espejo y ¿soy buen administrador o no?
Porque está bien, está pagando. Entonces dice, pero si yo pago los diezmos, el Señor tiene que bendecirme. Ya te bendijo con el 90%, hermano. Lo que pasa es que no podemos decir que si pagamos el 10, entonces puedo gastar el 140, no, si es el 90 nomás que me quedo, para hacer el 100. De tal manera que puedo estar pasando igual por allá una serie de cosas que no debiera hacer porque tengo que ordenarme con el 90. Amén. Y Dios nos va a bendecir. Como alguien me decía el otro día, realmente entiendo que un 90% con la bendición de Dios es más que el 100 sin su bendición. ¿Verdad es eso? Vamos a ver algunos ejemplos de mayordomos honrados. La verdad, las cosas es que para mí, mirando la Escritura, la veo que está como en 3 partes o periodos. Empieza con el Génesis, donde no había una ley escrita. Había ley, pero no escrita. Se le llamó la era de los patriarcas, la época de los patriarcas. Después viene la ley que el Señor dio a Moisés. Y después viene la época de la iglesia. Entonces, para verlo de esa manera, vamos a ver primero mayordomos en la era de los patriarcas, antes de la ley. Génesis 14, 18 al 20 dice así. Yo tengo acá lo que estuve escribiendo en mi apunte, la revisión, la nueva versión internacional. A lo mejor por eso puede ser que algunos términos está igual como la Valera. Claro que la Valera que tenemos acá es del año 1909, el siglo pasado. ¿Cuánto costaría tener ahí la versión moderna? ¿Ah? No sabe, pero más de 50.000. Si queremos poder leer acá, vamos a tener que ofrendar para eso. Porque eso entra con las ofrendas, no con los diezmos. ¿Ok? Alguno me podría decir, pero la versión es muy antigua la que hay allá, pastor. Alguien me hacía un comentario el domingo pasado. Si no la tiene porque le gusta esa. Pero no podríamos cargarle a Lucas, cómprate la otra versión. Pregunta cuánto es y un día llegamos acá. ¿Queremos ver una versión nueva? Entonces, tendríamos que pagar por eso. Amén. Dice en la época de los patriarcas, Génesis 14, 18 al 20. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. ¿A quién? A Abraham. Verso 19. Luego bendijo a Abraham con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras? Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Luego el sacerdote bendice a Dios. Le dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Seguramente dijo amén Abraham. No está dicho aquí que le dijo amén, pero sí le dijo amén. Así sea, Señor. Pero hizo algo Abraham. Entonces Abraham le dio ¿qué? El diezmo de todo. Obviamente empieza a flotar la pregunta. ¿Quién le enseñó a Abraham que debía pagar diezmo? Le vamos a preguntar un día. Todavía no había ninguna ley escrita. No estaba. Sin embargo, podemos leer en este pasaje con qué espontaneidad respondió Abraham. Y hermanos, venía con un botín tremendo. Yo creo que se demoró días con sus siervos en apartar el 10% que era para Melquisedec. Nosotros podemos ver aquí que lo hace como algo acostumbrado.
No era la primera vez que hacía esto Abraham. Claramente revelado para él. No dice que Abraham oró a Dios. Señor, ¿le puedo dar algo a Melquisedec? No oró nada. ¿Qué hizo? Hizo lo que tenía que hacer. Lo que él sabía que tenía que hacer en ese momento. No se habla del lenguaje del diezmo antes de Abraham. Caín y Abel. Nos habla la Escritura que fueron un día al campo. ¿A qué fueron? Abel a presentar sus holocaustos al Señor y la ofrenda de la tierra, Caín. La verdad es que no podemos decir que esa fue la única vez y que la segunda vez Caín mató a Abel. Quizás cuántas veces fueron antes. El hecho de que esté escrito una sola vez no significa que una sola vez lo hicieron. Como en el caso de Abraham, que aquí aparece entregándole el diezmo a Melquisedec, no significa que ha sido la primera vez. Pienso yo y creo así, no fue la primera ni la última tampoco. Caín y Abel. No sabemos cuántas veces antes fueron ellos. ¿Qué me da a entender? Que ellos sí sabían de mayordomía. ¿Quién le enseñó a Caín? Bueno, podríamos decir Adán. ¿Y quién le enseñó a Adán? ¿Algún vecino? El que lo creó. No sale que Adán presentó ofrendas, pero sí, tiene que haberlo hecho. Porque él le enseñó eso a sus hijos. ¿Y qué le enseñó? Lo que él también antes, o en ese tiempo él hacía. Así es que esto nos demuestra que ellos eran mayordomos. Puede ser, lo que la Escritura no lo dice en forma explícita, para nosotros es un puede ser. Pero puede ser que ese era el diezmo lo que ellos estaban presentando. Caín y Abel, desde el inicio. Puede ser. Como yo digo, como no dice alguien, no me puede decir que no, porque tampoco dice que no. Así que estamos en empate, hermano. Pero el punto es que yo sí lo que creo que no es la primera vez que fueron. Pasó algo lo que ustedes saben que pasó después con Caín, porque el Señor no le agradó la ofrenda de Caín y él mató a su hermano en el viaje posterior. Pero ¿cuántas veces fueron antes? No sabemos. Jacob, Génesis 28 del 20 al 22. Dice así. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, tremendo pliego de peticiones que le está haciendo al Señor. Entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, porque no es premio lo que Dios da, Dios lo da, porque Él es bueno, a Él le gusta dar. Paréntesis, una vez escuché a un predicador decir que si uno le pidiera algo a Dios y no lo tiene en ese momento, lo crea y se lo da. O sea, Dios se complace en dar. Entonces dice, le daré la 10ª parte. Parece que Jacob escuchó esta palabra antes. ¿De quién la escucharía? O del papá o del abuelo, porque Abraham era abuelo de él. No dice que Isaac, él diezmaba, pero es un hecho que lo hacía. El padre se lo enseñó. ¿Quién le enseñó a Jacob? Lo que él vio de su padre. Entonces, aquí estamos, claro, hasta aquí con lo que la Escritura nos enseña. Esto es en la época de los patriarcas, estoy resumiendo, en los mayordomos bajo la ley. La ley de Moisés no inventa los diezmos. Yo hice la pregunta el domingo, ¿quién escribió Génesis? Moisés escribió el Pentateuco. Y Moisés está escribiendo ahí de Abraham. Para Moisés no era un tema nuevo.
Y entonces aquí es necesario ver por qué. ¿Por qué fue promulgado la ley del diezmo? Esto ocurrió mucho tiempo después que Abraham y Jacob. Dios mismo instituyó la mayordomía en el mismo jardín del Edén, pasaje que todos conocen. Entonces, la mayordomía viene del Edén. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor regresa, hermano. Está vigente hasta los días de hoy. Amén. Así como Dios allá castigó la desobediencia, la sigue castigando hoy día. Así como Dios bendijo la obediencia ya en el inicio, la sigue bendiciendo hoy día. Amén. Entonces, seguirá hasta cuando el Señor venga. Gálatas 3:19 nos da un propósito. Hay más pasajes, pero vamos a ver este. Gálatas 3:19, Pablo allí da y explica cuál fue el propósito de la ley. Y dice así, Gálatas 3:19, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. El punto es que fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces tenemos nosotros que por lógica sacar una conclusión. Y en mi opinión está en que de entre las transgresiones estaba el diezmo. Malaquías 3:10 lo revela. Me habéis robado los diezmos y las ofrendas. Ya es la ley. Con la ley. Ya promulgada. Le estaba el Señor reclamando lo que estaba en la ley. Lo que él ordenó a Moisés. Entonces, ¿qué pasaba? Ya se guardaban, ¿no es cierto?, para ellos los descendientes de Jacob. Jacob, patriarca. Entonces, podemos ver que la ley tuvo el porqué, tiene un porqué. Dios legisló a causa de las transgresiones. Abraham, Jacob, Isaac y todos los demás patriarcas, ellos diezmaban y no había ley escrita. Pero acá el Señor revela por qué la ley fue decretada. Voy a pasar de largo. Los judíos, ellos ofrendaban, Cristian nos decía el otro día, un 23% solamente, si alguien quiere leerlo, 10% para Dios, 14:22 de Deuteronomio, 14:22, Levíticos 27:30 al 32, y entonces todo eso que el Señor pidió no era para comer él, como lo vamos a ver luego. Ese era el 10% que ellos tenían que hacer. Otro 10% le dice Samuel. Cuando quisieron rey, vino Saúl, 1 Samuel 8, 15 y 17. Entonces era un 10% para el palacio. Para todos los funcionarios del palacio, pues un 10% tenían que pagar los judíos. Y hay un 20%, y después cada tres años ellos tenían que apartar un diezmo que era para los pobres, para los extranjeros y para los levitas, para que nadie, para las viudas, para que nadie esté pasando necesidad, sino que todos estén satisfechos, dice allí en 1 Samuel 8. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Señor dice, tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. ¡Qué maravilla! El Señor no le debe a nadie, hermano. Todo el mundo le debe a Él. Y así, nosotros cumpliendo con el mínimo, Dios nos sigue bendiciendo. ¡Qué maravilla, hermano, del Señor! Entonces, antes de la ley, los hombres pagaban sus diezmos por honradez. Bajo la ley, debían darlos casi por obligación. Cristian dijo hace unos domingos atrás cuando ministró, dijo, aquí en la comunidad no obligamos que den el diezmo. No obligamos. Y dije, qué bueno es eso. Lo que no significa que no hay que darlo, hermano. Que no te obliguen, que no me obliguen. Pues yo no lo estoy haciendo para la comunidad, ni para el presbiterio. No, es para Dios. Él fue el que dijo, apárteme. Eso no me lo administra usted. Y sea buen administrador con el 90. Él nos va a bendecir.
Yo conocí un lugar donde el tema de diezmo era ley. A la entrada del edificio había una pizarra grande. Estos días me he acordado mucho de eso, de esa situación. Entonces allí estaban todos los nombres, el tuyo, el mío, estamos todos ahí. Y era bien ancho, cubría los 12 meses. Y entonces enero, el tesorero que había allá, entonces Cruz Roja no entregó diezmo en el mes de enero. Y así sucesivamente. La Cruz Roja significaba que no entregó, la azul entregó. Entonces a veces había roja, azul, roja, azul, se terminaba con rojo. Habían otros que de enero a diciembre, ya en el mes de marzo, no sé cuál sería el trabajo de ellos, todo puro azul. Y habían otros que no tenían ni cruz, ni azul, ni roja. Entonces todos los años, o cada 2 años, había una elección para elegir los diáconos, para elegir el presidente de los jóvenes y elecciones para ocupar un cargo allí de líder. Entonces alguien decía, yo propongo que el hermano Domingo Ramírez sea diácono este año. Entonces, como yo estaba bajo la ley, miraba para atrás. ¿Cómo están los diezmos, Domingo? Y si no estaba bien, entonces yo decía, pastor, pero él no está al día. Tendremos que elegir los que estén al día, porque ese era el requisito. Y delante de todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso, hermano. Pero menos de acuerdo en que no lo entreguemos. El hecho de que no se obligue no significa entonces que yo decido. No. Está decidido. ¿Ok? ¿Qué clase de mayordomo es el que paga sus diezmos? No es ninguna ofrenda el diezmo. Nada. Es probable que alguien no quedó para ofrendar, pero sí tenía el diezmo, lo entrega. Y esta no es exigencia de la comunidad cristiana, ustedes saben muy bien, lo digo esto así, casi una necedad que lo digo, porque ustedes entienden todo esto, no estoy descubriendo la pólvora. Resumiendo, hermanos, Dios no nos pide ni regalos, Él nos pide su parte. Y es honrado el que lo haga. Abraham y Jacob y los otros patriarcas pagaron los diezmos por honradez. No había ley escrita. La ley lo incluyó en sus mandamientos, que no era el único. Porque los mayordomos no honrados se estaban multiplicando. Y el Señor, ahí está, Malaquías, usted lo puede ver, lo conoce además. Así que Dios espera que su 10% que se dejó para sí, le sea entregado con honradez. No necesitamos diario moral ni nada. Amén. Ni nadie ser puesto ahí frente a la pistola. Pero no por eso yo no tengo que hacer conciencia de que tengo que entregar lo que Dios dice que hay que entregarlo. No porque no se obligue acá, por eso no entregaremos lo que sí Dios obliga. Amén. La gran pregunta, ahora en la época de la iglesia, nosotros no estamos bajo la ley, eso dice la palabra del Señor, que todos lo saben. Qué bueno, dirán algunos, como que la gracia está quebrantando la ley. Será otro tema. La pregunta es, ¿dijo Cristo algo en contra de la mayordomía que incluye el diezmo? Es el punto. De ninguna manera. Por lo contrario, manifestó claramente que no había que dejar de pagar los diezmos. Si yo estoy equivocado en lo que estoy planteando, alguna culpa la tiene este hombre que está sentado ahí, que fue el que me instruyó también. No estoy repitiendo en todo caso como loro. Lo que se me enseñó lo creo. Pero quiero decir que cuando salí de otro lugar,
donde había diario mural. Llegó a un lugar donde no hay diario y se enseñó del diezmo en esos años. Estaba hablando de 45, 46 años atrás. Así es que si yo tengo un error, por favor conversen con Cristian y no conmigo. ¿Qué dice Lucas 11, verso 42? Hablando a los fariseos. Ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres. Pero, el pero es de Dios. Cuando Él pone un pero, hermano, pongamos mucha atención. Descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían practicar esto. No lo estaban practicando. Por eso le dice el Señor eso. Sin dejar de hacer aquello. Para mí, no sé, para usted, pienso en forma lógica que aquello se refería al diezmo. Los apóstoles enseñaron todo esto. ¿A dónde debe colocarse el diezmo de Dios? Interesante la pregunta también, por lo que voy a decir en forma bien breve. Hay que depositarlo donde el Señor dijo. ¿Qué le dijo a él al pueblo? Traigan los diezmos en forma íntegra al alfolí. ¿Cuál alfolí? La tienda donde se guardaban los alimentos no perecibles, el granero por allá, era el alfolí. Estaba en un lugar que era ubicable por todo y nadie podía decir, ¿dónde tengo que entregar el diezmo? Lo dice claro el Señor. En esta versión, Malaquías 3:10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Así habrá alimento en mi casa. Entonces, mi casa, que es un término realmente inequívoco, hermanos, es el lugar donde debemos depositar los diezmos. De allí se alimentan los siervos del Señor, es decir, los levitas. ¿Dónde se deben depositar los diezmos? Dijo, en mi casa, en la iglesia. ¿Con qué dinero? Con el 10% que tengo del 100% que el Señor me bendijo. Mi casa. ¿Quiénes deben diezmar? Todo aquel que reciba ingreso económico. Amén. Todo aquel que reciba ingreso económico. De todas las edades. ¿Cómo se determina? Es el 10% de las ganancias. Si alguien no tiene un sueldo fijo, deberá llevar sus anotaciones entonces, a fin de calcular ordenadamente el diezmo de lo que, no sé, obtuvo en un mes, 2 meses, de acuerdo a cómo sea el trabajo que haga. Mi casa. Yo pensaba en un ejemplo bien moderno hoy día. Si voy a comer al mall a la Fuente Alemana, una rica empanada los días domingos, obviamente que no me voy a parar de allí, voy a pedir la boleta y voy a ir a pagar a Falabella. Es una cuestión de lógica. Es de lógico eso. Entonces, ¿cuál es mi casa acá? ¿Dónde es mi casa? O sea, no el gimnasio, no. Nos movemos de aquí un día y yo sigo estando en mi casa. Todos nosotros constituimos la casa. Entonces, si tienes alimentado acá, no va a ir a pagar, no sé, a otro lugar. Yo pensaba en esto, si hubiera algún hermano que venga de afuera, de otro lugar, está en otra parte ya compartiendo la palabra, tiene pastor, tiene líderes, me dice, la verdad, pastor, que yo no estoy de acuerdo en entregar los diezmos allá, los quiero dejar aquí. Yo no le recibiría el diezmo. Soy tesorero, no le recibo el diezmo. Le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué traes acá tú el dinero? Es que resulta que allá, hermano, no sé qué hacen.
y no me gusta. No tengo confianza. Mira, aclara primero el término confianza. Aclara eso primero, hermano. Porque no sería correcto que yo te recibiera a ti ese diezmo si tú no estás con nosotros. Es de la iglesia, obviamente. Solamente quiero enfatizar el orden, nada más. Amén. Porque si yo tengo alguna duda de algo, quedarse sin hablar, la duda no desaparece. ¿Dónde tengo que aclarar? ¿Con quién tengo que aclarar el tema? A veces llevamos cargas porque no hablamos. La libertad está en aquel que anda en luz. Eso dice la palabra. Entonces cada discípulo es un mayordomo honrado por el cual debe poner sus diezmos puntualmente en el alfolí. La pregunta, ¿estás pagando tus diezmos? Cada cual responda a eso. Sí, bíblicamente digo, si te guardas el dinero para ti, estamos diciendo que Dios entonces no es el dueño. En la práctica es eso. Y yo me estoy haciendo dueño de algo que nunca ha sido mío, porque ni yo soy mío. Si no, entonces lo que estamos leyendo en la Escritura, lo que estamos cantando, sería un robo, como nos decía Cristian hace poco rato. No es una expresión del corazón y con integridad. Pagar los diezmos significa entonces adorarle. Significa reconocer que Dios es el dueño de todo. Yo digo con la boca, Dios es el dueño. Lo demuestro con este movimiento y ejecución. Dice Él que el 10% lo deje donde debo dejarlo y ahí hay que hacerlo, sin mayor análisis. ¿Para qué usa Dios su dinero hoy? Ya sabemos que Dios somos mayordomos. Ya sabemos que tenemos que ser mayordomos honrados. En el caso de Abraham, él los entregó al sacerdote Melquisedec. Con eso da a entender que Dios utilizó el botín que él entregó para el sostén de Melquisedec y seguramente de otros sacerdotes que estaban con él. Es decir, hermanos, Melquisedec era un obrero del Señor. Ok. Voy a ir pasando. El Señor dijo así en Josué 8, o Josué lo dijo en 18:7. Dice, cuando está repartiendo la tierra, y estaban repartiéndose la tierra, y ningún levita preguntaba, bueno, ¿y a qué hora me entregan a mí la herencia? No, Josué dice, los levitas como ya saben, no recibirán ninguna porción de tierra, porque su herencia es su servicio sacerdotal ante el Señor nuestro Dios. Ellos estaban como poniendo cobertura a todo el campamento donde estaban. Ellos recibieron casas, ciudades, con terreno para guardar lo que el Señor dijo que ellos tenían que guardar. Y el punto es este, hermano, en Números 18, 21, 24, que me parece que es interesante como algo final tenerlo en cuenta, porque yo creo que la palabra de Dios es desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo mismo. Que hoy nosotros hablemos del Nuevo Testamento no significa que hay que rayar el Antiguo. No, porque hoy día tenemos que cumplir el Antiguo en el Nuevo Pacto. Amén. Lo que el Nuevo Pacto dijo, esto no. Pero lo que no dijo no, sigue vigente entonces. Y en Números 18, 21, 24 dice así: a los levitas les doy como herencia y en pago por sus servicios
en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Esto dice esta versión. Por eso Josué, cuando está repartiendo la tierra, ¿qué dice? Ellos ya saben, y todo el mundo sabe, cuál va a ser el sostén de ellos. El Señor dice, yo les he dado a los levitas por herencia los diezmos. Noten que no dice, hermano, den por caridad, por favor, atiendan ustedes, páguenles. No. Nadie paga a un levita. Dios paga. ¿Ok? ¿Por qué Él dice, den? Porque es mío, dice Dios. Yo lo he dado. Entonces, ¿por qué? Porque los diezmos son del Señor. Podemos ver allí entonces, hermano, que los patriarcas, ellos entregaban sus diezmos a los sacerdotes de aquel entonces. Estamos en la época de la iglesia. ¿Para qué quiere Dios usar sus diezmos en esta época en la iglesia? La pregunta es, ¿tiene Dios obreros hoy día? Es el punto. ¿Quiénes son los levitas hoy? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los diáconos y todo aquel que Dios llama para un servicio a tiempo completo. ¿Ok? A tiempo completo. Ayer estuve soñando harto rato y la verdad es que cada vez que soñaba, espero que sea más la fe la que se me aumentó, porque, hermanos, tenemos que pensar que vamos a tener el lugar allá al otro lado. Amén. Tenemos que orar. Dice la Escritura que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Bueno, usemos eso. Pongamos el acento. Yo no digo que no estoy juzgando a nadie, pero mayormente todavía nosotros no tenemos que transmitirnos energía. Tenemos que la fe ponerle en las manos del Señor. ¿Y cuál era mi sueño? Que compartía. Cuando tengamos ese lugar, vamos a tener una radio. Significa entonces que algunos tendrán que estudiar locución, periodismo. ¿Y quién va a pagar a ellos? Pero no es pastor él, pues. Pero es un obrero de Dios. ¿Quién tiene que pagar? La iglesia. ¿Ah? O sea, perdón, el Señor paga, obviamente, gracias Cristian, a través de la iglesia. Es decir, hermanos, entonces, vimos en un pasaje anterior, para que las viudas, los huérfanos, no sufran necesidad. La iglesia no es como un banco que tiene que tener dinero a fin de año cuando hace el balance. Para mí el balance perfecto es que la iglesia recibió 100, entregó 100. No tiene por qué haber dinero en el banco ese hermano con necesidad. Es lo que está diciendo la palabra. Entonces, no habrá necesidad si todos nosotros estamos haciendo llegar nuestros diezmos al folí. Dios sabe muy bien calcular la necesidad y también la solución para ellos. ¿Ok, hermano? Dios, al llamarlos entonces a una dedicación total al ministerio, Él les prometió sostén. Cuando el Señor atendió al chico joven, ese millonario que no quiso, se fue muy triste, entonces Pedro, siempre como el vocero del grupo, dice lo siguiente: mira, nosotros hemos dejado todo para seguirte, reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Por favor. Esa pregunta la hizo Pedro, hermano. Aquel que el Señor los llevó para sanar un cojo. El apóstol maravilloso. Todavía estaba siendo formado. No tenía claro por qué preguntó. ¿Y qué gano, Señor? Yo dejé todo. Dejé mi empresa de pescaduría que tenía, los buques y todo. Ahora no tengo nada, no tengo ni una chalupa para andar. Y dejé todo. ¿Y qué gano con eso? Jesús le da una respuesta ahí en Mateo 19, verso 28. La respuesta del Señor fue en relación a ellos. Así lo entiendo yo. Dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes
les dice a ellos, ustedes que han seguido, me han seguido, se sentarán también y ¿para qué? En sus tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. ¿Alguna pregunta más, Pedro? ¿Cómo que qué gana conseguirme? Eso le dijo el Señor a ellos, hermano. ¿Y qué dice a los demás? Verso 29. Y todo aquel que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terreno, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Quién pierde con dejar para el Señor? Nadie. Este no es el Evangelio de la prosperidad que estoy compartiendo, el Evangelio del reino. Dios, al llamarlos a una dedicación total al ministerio, les prometió sostén. Él mismo dijo, el Señor dice que el obrero es digno de su sueldo, es digno de su versión. 1 Timoteo 5, 17 y 18, esto dice el apóstol Pablo, no como algo que él lo tenía como una ley aparte, no. Dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia sean dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos en la predicación y la enseñanza. Pues la Escritura dice, esto está diciendo Pablo, no pongas bozal al buey que trilla. El trabajador merece, esta versión lo dice así, que se le pague su salario. Mira, para Pablo predicar no era un hobby. Enseñar no era un hobby, era un trabajo que merecía, que en este caso la iglesia debe pagar. ¿Con qué? Con los diezmos, hermano. Para Pablo es un trabajo. La pregunta, ¿a qué escritura se refería a Pablo? ¿Sabe a cuál? A la misma que hemos leído, porque no hay otra. A esa escritura Pablo se está refiriendo porque no hay otra. Pero el apóstol Pablo lo dice de una manera clarísima, que en la iglesia se debe usar el sistema para los obreros del Señor, que el que también se usó con los levitas que servían en el santuario y trabajaban en el templo. ¿A dónde depositaban los diezmos los israelitas? En el alfoní. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 9, 13 y 14. Dice así, ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Así también, interesante el verso 14, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. ¿Quién lo dice? ¿Pablo? Ajá, el Señor. El Señor, dice Pablo, es el que ordenó. ¿Qué significarían las palabras así también? Quiere decir igual, de la misma manera como se hizo allá donde la Escritura dice no ponga bozal al buey que trilla, trae los diezmos y déjalo en el alfolí. Y para que no queden dudas, él agregó que vivan del Evangelio. Entonces, hermanos, concluimos que bajo la gracia en la iglesia debe usarse el dinero de Dios para el pago de sus obreros. Yo dije al inicio que yo escuché, cuando recién me entregué al Señor ya hace casi cerca de los 50, y un poquito más, entonces escuchaba yo a algunos líderes, yo no hago crítica de esto, lo que estoy planteando, no hago crítica. Solo quiero decir que bueno, uno después con la visión que va teniendo van cambiando algunos conceptos. Donde el pastor local no ministraba de los diezmos. Se invitaba siempre a un líder de otra localidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué tendrían que venir otros a decirnos lo que tenemos que hacer? Yo no estoy pidiendo para mí esto. Si soy un beneficiario, el Señor lo ha querido así. Pero
yo no pido, yo pido que aquí lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir lo que dice el Señor, para Él. Yo no entrego los diezmos para mi autoridad apostólica, tengo que entregarlo para Él. Ese principio opera para todos. Entonces, hermanos, Dios ha pedido los diezmos para pagar el sostén de sus obreros. De modo que recalcamos entonces, todos los mayordomos deben ser honrados y traer sus diezmos al alfolí. Ese dinero debe usarse para lo que Dios ordenó. Amén. Como estamos nosotros aquí en casa, si gusta pueden cerrar la puerta que no escuche a nadie más. Qué bueno que no estamos ministrando hacia afuera hoy día. Afuera no. Pero aquí sí, no me refiero como el otro día. Yo quiero decirles que en rigor, porque aún soy el tesorero, nosotros no tenemos dos columnas para dividir los dineros, los diezmos y las ofrendas. No, todo se paga con lo que ingresa acá. Pero también, por otro lado, se sufren algunas consecuencias de este tema. Porque en realidad, para otras cosas que se necesitara, tendremos que ofrendar del 90%. Sin embargo, supliéndose la necesidad del pago de los que están a tiempo completo, pastores o diáconos, y habiendo más bendición de eso, creo que también habrá más de 150,000 pesos hoy para las viudas. Para las viudas. Quizás, a lo mejor no tendríamos que tener los canastos. No digo que eso esté mal. No. Pero quizás, si sobreabunda, hermanos, hay que decir a la comunidad, está sobreabundando. Pero lo de compartir lo otro no tiene que ser solamente un día domingo, sino tener un corazón para el Señor. Me gustaría que ahí quedara en la pizarra o en el telón un texto que quede como el que nos recalque en la cabeza, en la mente, en la conciencia. Josué 18:7. Con este versículo yo concluyo. Me tuve que pasar varias partes porque quería terminar hoy día. Ese es un texto clave que debe tener uno presente siempre en toda su vida. Y dice así, en esta versión: he aquí, yo he dado los diezmos por herencia a los levitas. Hoy los levitas son los obreros llamados al servicio de Dios a tiempo completo. Y dice el Señor ha ordenado, dice Pablo, que se pague esto. Solamente quiero decir como una afirmación, el Señor no ha quitado esa herencia. Hasta el día de hoy está. Hermanos, yo no estoy juzgando a nadie. No estoy aquí para juzgar. La Escritura dice que cada uno se pruebe a sí mismo y se juzgue a sí mismo. No tenemos por allí, ¿no es cierto?, un diario que avise lo que hacemos y que no hacemos. No, es un asunto interno del corazón y de responsabilidad por honradez. Amén. Papá, te doy gracias por esta palabra que hemos entregado. Señor, creemos 100% que estamos ajustados a tu interpretación, a la interpretación de ella. Por eso, Señor, queremos ser fieles a ti para caminar con rectitud delante de tu presencia y con integridad. Amén. Gracias, Señor.